43, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Nos interesa también contrastar una noticia que vimos en uno de los portales de noticias, me parece que era Primicias, en donde se mencionaba que al menos 24 ministros del actual gobierno tienen acciones en 95 empresas. Y entonces dijimos, bueno, ¿y esto qué impacto tiene en la administración de un gobierno? ¿Cuál es el alcance? Leyendo la misma nota, pues se menciona con claridad que no es que hay una ley que impida a una persona que tenga pues acciones o que sea empresario con un emprendimiento, qué sé yo, pues que le impida ejercer un cargo público. Pero la pregunta también que formulamos en nuestro titular, ¿riñe con la ética esto? ¿Cómo se maneja o cómo debería manejarse? Hemos invitado a Roger Selly, él es politólogo, especialista en políticas públicas, transparencia y anticorrupción. Gracias por atendernos, Roger. A ver, entonces, pongamos las cartas sobre la mesa, es decir, una persona que tenga acciones no es que está vetada para un cargo público, pero ¿qué debe suceder para que esa persona llegue y no ocurra la posibilidad de un conflicto de intereses? Bienvenido, buenas noches. ¿Cómo le va, Andrés? Buenas noches. Un saludo también a quienes nos escuchan y nos ven. Bueno, el titular es acertado porque no hay una norma aplicable para regular los conflictos de interés en la gestión pública. Pero el tema no es ese, el tema es que la norma principal está en la Constitución y la norma es bien clara. Ujú. Hay dos artículos en la Constitución que creo que nadie los ha leído. A ver. Me refiero a a la administración pública. El 232, por ejemplo, nos dice que no podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan la potestad de control, es decir, los ministros, quienes tengan intereses en las áreas que vayan a ser reguladas Uf. o que representen a terceros que los tengan. Fácilmente, varios de los ministros del actual gobierno y de los pasados no podían ser ministros. Hmm. Y Increíble. además, si es que ya fuesen autoridades, ellos deberán abstenerse de decidir cuando entren intereses en conflicto. Clarísimo el artículo de la Constitución. Lo que no hay es ley que garantice su aplicación. Comprendo. Pero como ustedes saben, quienes hacen las leyes, pues son los propios políticos y difícilmente van a querer ser regulados. Y ahí recordemos lo que ocurrió en 2022, en donde, sin debate, en primera instancia, el Pleno de la Asamblea Nacional archivó la primera ley que buscaba prevenir los conflictos de interés y hacer aplicable esta normativa del 232. Ahora, teniendo en cuenta que una persona en ese cargo podría ser objeto de beneficios económicos o de tener información privilegiada o tomar decisiones, en fin, Contraloría no puede actuar de oficio por iniciativa propia. Hay buenas prácticas que ha comenzado a realizar la Contraloría General del Estado, como por ejemplo hacer una especie de formulario, de portal para simular conflictos de interés, porque es un asunto que no ha sido sensibilizado de la manera adecuada en el país, pero más allá de eso no puede hacer, Mm. porque no tiene una ley que le permita, una ley con dientes, digamos, una ley que le permita sancionar. Y ahí lo que usted decía al inicio es súper pertinente aclarar. La gestión de intereses no es corrupción. El tener una empresa no es corrupción. Obvio. El ser empresario no es corrupción, ser microempresario, emprendedor, lo que sea. El problema se da cuando no existe una prevención del conflicto de interés y esto puede caer en otro tipo y ahí sí, de tipo penal, como tráfico de influencias o sobornos o confusión. Pero esto se da por una falta de regulación en el país. Adicionalmente, existe un artículo en la Constitución, el 153, que habla al respecto de que quien ha ejercido un cargo como ministro, por ejemplo, no pueda ejercer la representación o la dirección de empresas que estén relacionadas con el ámbito administrativo del ente de control. Ujú. Es decir, varios de los ministros, por ejemplo, de Guillermo Lazo, que eran empresarios y mantuvieron sus acciones o sus gerencias en empresas, y fueron ministros, deberían haber esperado 2 años para volver a participar como altos directivos. Y eso nadie lo regula, nadie lo controla, o sea, Mm, mm. no pasa nada. Increíble.
Fíjense que de la lista que aparece en esta publicación periodística se menciona a varios ministros, pero por ejemplo destaco el de Agricultura, Franklin Palacios. Él cuenta con una participación mayoritaria en el sector privado con acciones en 17 empresas, aunque 4 de ellas constan como canceladas. Pero el tema es la temática de estas empresas, de temas agrícolas, exportación de frutas, cartonería, actividades aduaneras, hasta, bueno, fabricación de plásticos. Pero ¿cómo? Es difícil, porque es un tema sensible. Si yo tengo empresas que tienen que ver con el sector agrícola y soy ministro de Agricultura, obviamente las decisiones pueden afectarme o beneficiarme. Eso es un claro conflicto de interés. Entonces, pero no hay forma, es decir, aquí simplemente lo podemos mencionar, pero no hay ninguna normativa entonces, aunque como usted dijo, la Constitución es súper clara. O sea, sí había normativa. El presidente Noboa derogó el Al decreto que dio código. Guillermo Lazo sobre las normas de comportamiento gubernamental. Ahí se establecía Es una correcto. declaración de interés. Mm, Y, por ejemplo, si eso seguía vigente, el ministro debía declarar ese potencial conflicto de interés y eso le obligaba a inhibirse de ciertas decisiones que podrían entrar en conflicto. ujú, ujú. Pero como derogó, ya no existe nada. Pero sí existe, por ejemplo, en la LOTAIP, y eso es muy interesante, en la nueva LOTAIP, la obligación de presentar la agenda de reuniones y los donativos que se reciben en el ejercicio del cargo. Ya. Es decir, nosotros deberíamos saber de Franklin Palacios, ministro de Agricultura, su agenda de reuniones para identificar desde la ciudadanía si es que por ahí hay una gestión de intereses que podría beneficiar pues a su empresa o a Claro, su grupo claro. de empresas, porque él es el que más tiene. Y el registro de donativos. Y así hay más casos, pero yo creo que se haría una diferenciación entre todos los ministros porque muchos tienen empresas que no están relacionadas con el sector de control. Ok. Mm, ¿No? Pero hay unos que sí tienen empresas mm, relacionadas que el conflicto de interés podría ser muy claro, mm. como por ejemplo la ministra del Ambiente, que tiene una empresa de actividades turísticas en Galápagos. Y ojo que el Ministerio del Ambiente es el que da los permisos ambientales para actividades turísticas. Por ejemplo, Imagínate. ahí hay un potencial conflicto de interés del tamaño de un buque, de un Claro, edificio, o sea, clarísimo. claro. Por ejemplo, el ministro de Turismo, él tiene una empresa de turismo que se llama Dane Turismo S.A. Ujú, ujú. y ahí sí existe una relación directa, ¿no? Franklin Encalada también en materia de salud es súper delicado, él también tiene una empresa de salud. Y luego, pues el caso que sonó bastante por el tema de Loncillo fue el del ministro Roberto Luque, pero él ya no sale en la súper de compañías con la Claro. relación. Pero, por ejemplo, en Luque es interesante que él deberá cumplir el artículo 153 después de que este gobierno se termine, si es que se termina en algún momento, y esperar 2 años para volver a participar en el sector societario como alto directivo. Claro. Es decir, claro, en el caso que usted menciona de Luque o Palencia, ellos argumentan, y efectivamente así fue, que el trabajo que ellos desempeñaron fue profesional antes de que hubiese una connotación política. Pero en todo caso, los funcionarios que tienen y que llegan, lo ideal sería que, lo que usted decía, es decir, que ellos se separen durante el tiempo de su gestión del directorio, es decir, que ellos no participen. Esa sería la figura ideal para que pueda participar cualquier empresario, porque insisto, no es pecado ser empresario, pero obviamente hay que distanciarse para evitar ese conflicto, ¿no? Sí, sería una buena práctica que realmente quedaría ahí en buena práctica, porque lo efectivo sería realmente tomar algunas medidas. Por ejemplo. En primer lugar, Ajá. presentar la declaración de interés. Y ojo, Andrés, que no solo hay conflictos de interés en el sector societario. Acuérdese de los gremios. Los Ya, gremios también pueden ser también. beneficiados de decisiones públicas. Ujú. Altos funcionarios, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, y voy a introducir este tema porque es interesante, la ley incorporó un artículo de gestión de intereses y todos los 137 legisladores están obligados a presentar una declaración de interés. Si usted revisa, por ejemplo, la declaración del presidente de la Asamblea, ahí hay un acápite de altos funcionarios y es curioso porque no menciona al presidente Daniel Noboa cuando es pública una afinidad con un alto funcionario. Y ahí, por ejemplo, hay el deber de abstención de cualquier decisión y votación en el Pleno de la Asamblea. Lo mismo pasaría en la administración pública. Deberían presentar la declaración y luego abstenerse de decidir en decisiones que podrían entrar en conflicto de interés. No solo gremiales, no solo societarias, sino con funcionarios y también con temas de litigios. Este es un tema, Andrés, ya desarrollado, no es que nos estamos inventando. Claro, claro. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción incorporó el tema, la Convención Interamericana, compromisos de Lima, o sea,
Es curioso que en el país, habiendo en la Constitución la disposición específica, siendo suscriptores de las convenciones internacionales, no haya normativa. Es increíble. Ahora, en el caso del presidente de la Asamblea, él hizo un público acto de fe para con el presidente Noboa, diciendo que él estaba convencido, pero así ponía las manos en el fuego por el señor Noboa, de que nunca en su vida él ni siquiera ha pensado en algo que vaya en contra de una normativa. Realmente que sorprende, yo creo que ese es el mejor certificado de buena conducta que alguien le puede dar a otra persona, pero bueno, en todo caso, otro detalle que me parece súper importante de la nota periodística, de la investigación, es que de los 24 ministros que aún mantienen paquetes accionarios, la mitad, es decir, 12 ministros constan como administradores actuales de 20 compañías. Es decir, están en plena actividad y no tienen ningún empacho en que se reconozca y ellos siguen siendo autoridades y además siendo propietarios o accionistas de esas empresas. Sí, efectivamente, uno de los casos es que es, yo diría, hasta cínico el tema. Por ejemplo, la ministra del Ambiente es gerente general de la empresa. Qué increíble. La adicional es ministra. Entonces, estamos frente a una situación, un escenario de falta de ética e integridad pública. Desafortunadamente, parece que no se comprende el tema o simplemente se lo hace de forma velada, ¿no? Pero bueno, no solo son malas noticias, entiendo que hay en la Asamblea Nacional un proyecto de ley de prevención de conflictos de interés que Ya. ojalá le tomen atención y lo tramiten de manera adecuada y responsable. Y ahí, por ejemplo, si se aprueba una ley de este tipo, lo que vamos a poder tener, por ejemplo, es un registro de gestores de intereses, porque no solo los ministros pueden entrar en conflicto de interés al respecto de alguna decisión pública, sino también esa presión que ejercen los lobistas, por ejemplo. Y aquí no hay un registro de lobistas. Eso no estará prohibido en ningún país, pero sí debe ser regulado. La transparencia de las reuniones de las autoridades, el registrar los regalos que se dan a las autoridades y que eso se publique. Incluso hay países que, como Chile, por ejemplo, que ya publican los viajes que empresas auspician a las autoridades, para que eso se transparente y se vea si hay una relación de costo-beneficio con la empresa, ¿no? Y son un sinnúmero de acciones, pero como decía al inicio Andrés, y creo que es la conclusión, difícilmente el político se va a autorregular y para Claro. eso es necesario que la sociedad civil esté vigilante junto con los medios de comunicación de estos temas que se Mm. visibilicen. Ahora, la decisión del presidente Noboa de eliminar el código de ética elaborado por Lasso, y él dijo que iba a promulgar el suyo, pero tampoco lo hizo. Es decir, ahí no es una decisión ingenua o que se le habrá descuidado. O sea, obviamente está procurando evitar problemas y simplemente se descuida y entonces permite que todo ocurra. O sea, lo más duro es poner reglas y que se cumplan. Pero como no quieren cumplirlas, entonces se descuidan y pues bueno, que todo siga. Claro, efectivamente existe una desregularización de la integridad en Ecuador y ya no existen parámetros que haya que cumplir a la hora de tomar decisiones públicas. Eso está pasando en muchísimas instituciones y actualmente pues la capacidad de las autoridades de control está limitada. Lo decíamos, la Contraloría no Mm, tiene dientes para ejecutar acciones de control. Y el tema de los conflictos de interés para la ciudadanía que nos escucha es preventivo. Es el escenario más positivo para luchar contra la corrupción, porque ahí no claro, vamos a atacar, a prohibir, a sancionar. claro. Lo que vamos es a prevenir y a decir, vea, usted tiene una relación un poco conflictuosa con una decisión, absténgase. Mm, Y la mm. autoridad actúa en ese sentido. Pero en Ecuador, pues ya estamos en otro punto del asunto, y ya se saben los casos de corrupción que ocurren a diario en nuestro país, y pues estamos en ese escenario, desafortunadamente. Bien, creo que queda claro el panorama, esta explicación sobre la figura de un empresario o cualquier persona que tenga su emprendimiento, en fin, con justo derecho y enhorabuena que la gente pueda tener sus empresas. Eso, imagínense, eso habla de producción, de dar trabajo, en fin, todo positivo. Pero si llega el momento que te llaman y te dicen, oiga señor, venga, denos una mano en el ministerio como su titular, bueno, pues ahí tienes que plantearte algo. Tú vas de servicio al país, no a beneficiarte a propósito de ese cargo. Y por lo tanto tienes que marcar distancia. De lo contrario, pues ahí habla de otro nivel de ser inescrupuloso, digamos, ¿no? Y bueno, uno esperaría que cualquier funcionario de alto nivel tenga un nivel de formación diferente o más
altruista, digamos, para poder comprender lo que significa el servicio al país. Roger, muchas gracias por haber estado. Roger Celi, politólogo, especialista en política pública, de transparencia y anticorrupción. Que tengas una buena noche. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrés. Una buena noche también. Hasta luego. Hasta luego, gracias.